Bueno, pues comenzamos la andadura por el interior del Santiago Bernabéu, hoy lunes 19 de junio de 2023. Bueno, está patas arriba la zona presidencial. Quitaron todos los asientos, han colocado andamios para trabajar en la parte del techo, lo van a reformar todo, ya sabéis que eso era del Classic Bernabéu. Vimos cómo colocaban también un nuevo andamio en esta zona y es para quitar la parte de la visera, esa visera que faltaba por quitar en esta parte central de la fascia del primer anfiteatro, en el lateral este. Ahora lo veremos mucho mejor desde la otra ubicación. Siguen picando porque, bueno, ahora ha parado, pero siguen picando la parte del primer anfiteatro porque es que se escucha desde aquí, más que nada. Y bueno, pues más que nada lo atractivo y lo llamativo en el día de hoy es la colocación de las nuevas grúas ya en la parte del terreno de juego, en la parte de la losa central. Ahí podemos ver cómo han colocado dos en la parte del fondo norte. Tenemos diferentes plataformas, vemos que están también montando aquí andamios en esta banda del lateral este. Ahí al fondo podemos ver el techo de los antiguos banquillos, estos andamios que subirán ahora a las cerchas correspondientes para seguir con la estructura de soporte del videomarcador. Así que en cualquier momento ya los subirán, al igual que también en la otra parte, en el lateral oeste, también podemos ver que están montando nuevos andamios, nuevas plataformas, para también terminar de colocarlas en la cercha correspondiente, para colocar las estructuras del videomarcador 360, que ya sabéis que aquí en el fondo sur está bastante avanzado. Tenemos, bueno, ahora lo comentaremos mucho mejor, pero en esta zona aquí está bastante avanzada. Aquí vemos las estructuras que han ido colocando en toda esta telaraña de piezas blancas. Vimos cómo colocaban las escaleras de mantenimiento y parece que con la parte más cercana al lateral este ya han terminado. Ahora están a tope con la parte más cercana al lateral oeste, que ya os digo que siguen subiendo piezas que dejan ahí acopiadas en la rampa del fondo sur. Lo que han hecho es quitar la plataforma, que es más, está ahí ahora, esa plataforma de piñeiro que está trabajando en la zona de la estructura del videomarcador en el fondo sur. La han quitado de ahí y pues como estamos viendo ahora simplemente hay un camión grúa que es el que está repartiendo las piezas para subirlas a la parte de la estructura que se está colocando aquí arriba. Así que una vez que han quitado ya la plataforma que hemos visto, pues empezarán con la demolición de toda esa parte de la grada y empezarán ya a construir y a montar la nueva. En teoría para este verano quieren dejar ya toda esa parte del fondo sur, esa parte que hemos visto durante tantas temporadas, como estaba la lona del Real Madrid en toda esa zona, toda esta rampa que ha servido para introducir y dar servicio al hipogeo, y que ya por fin, lo que digo, en verano veremos cómo terminan ya de trabajar en toda esa zona y veremos toda esa grada ya completamente hecha. Aquí tenemos la nueva grúa plataforma, que la verdad que es la primera vez que lo veo, nunca había visto una grúa plataforma así, la verdad. Pero bueno, aquí podemos ver que está trabajando ya en la losa, la han recolocado, reubicado. Bueno, realmente estaba esta, pero bueno, la empresa ha reubicado la plataforma para trabajar ya desde, lo que digo, la losa, y que desde ahí llegue el brazo hacia la parte de la estructura. Así que imagino que en cualquier momento empezarán ya a demoler toda esa parte, ese montículo de tierra que tenemos en el fondo sur. Bueno, ya sabéis que están hormigonando en esta parte de la grada del fondo sur. Hemos visto en el exterior cómo llegaban las hormigoneras y ahí podemos ver toda esa ferralla, todos esos paneles de encofrado, que imagino que ya esta semana dejarán todo eso totalmente hecho. Más zoom no le puedo dar, a ver, sí. Esa zona de ahí parece que está, sí, esa zona ya está hormigonada, están esperando a que frague. Quiero ver el sitio exacto donde están hormigonando, porque está el conducto por ahí, vamos a seguirle. Nada, pero está ahí, yo creo que porque ahora mismo no están trabajando, pero creo que están hormigonando toda esa parte de ahí. Pero bueno, han tapado también, como vimos en anteriores vídeos, toda esa esquina del fondo sur con el lateral oeste. Vimos también cómo tapaban la grada del fondo norte con el lateral oeste, esa que ya contiene los asientos nuevos. Y vamos a hacer un barrido de derecha e izquierda para que veáis la grada baja y grada alta del lateral oeste, donde ya sabéis que están dando ya las nuevas imprimaciones
a esta grada para empezar a colocar, me imagino que ya en agosto o a finales de julio, los nuevos asientos. Ahora mismo no podríamos colocar los nuevos asientos, veremos a ver qué ocurre o cuando los instalan. Ya vimos también cómo colocaban los tacos. Madre mía, vaya publicidad a Piñeiro. Vimos cómo colocaban los tacos para acoplar los nuevos asientos, así que ya está prácticamente lista toda esta grada baja y grada alta del lateral oeste. Vimos que empezaban en este lado de aquí, en la parte sur, a darle esa imprimación y ahora, como podemos ver, en los dos sectores contiguos es donde están realizando esos trabajos. Me ha parecido muy curioso que no tapasen los raíles por donde discurren las bandejas del césped retráctil, más que nada por protección, por si ya sabéis que las grúas, las plataformas, el material puede romper, puede deteriorar los raíles y eso puede afectar en el desplazamiento de las bandejas, pero la verdad es que no veo ningún tipo de protección en los raíles que tenemos en la losa del terreno de juego. Así que de momento pues parece que no tienen pensado de que vayan a sufrir algún tipo de daño. Bueno, en los últimos vídeos vimos cómo empezaban ya también a quitar los asientos del primer anfiteatro, en este caso aquí en el fondo sur, y ahora veremos que ya prácticamente han quitado todos los del Clásic Bernabéu, los del antiguo Bernabéu, a excepción de algunos. Debe ser que pues era difícil quitar esos que vemos ahora en pantalla, tendrán que arrancarlos, porque si siguen ahí es posible que sea difícil el desacople de los mismos, pero ahí podemos ver que en este sector faltan muy pocos asientos por quitar y ya por comenzar la reforma del bowl, como han hecho en esta parte del primer anfiteatro justo encima de nosotros, como hemos visto también cómo comenzaban a hacerlo en la parte del primer anfiteatro del fondo norte, donde vemos ese encofrado, ya sabéis, ese recrecido que están haciendo de ganar unos centímetros a la parte de la grada, esos muros también para acompañar la zona de los palcos VIP, que va bastante bien, la verdad. Creo que ya todas esas paredes han crecido lo que tenían que crecer, y lo que estamos viendo en el lateral oeste, ahora lo veremos, es que ya los han enfoscado. Ahí lo estamos viendo ya, todas las del lateral oeste han sido enfoscadas, todas. Es que una vez que se ve el gris ya cambia la perspectiva de todo, ¿eh? Cuando ves el naranja y dices, madre mía, todo lo que queda, pero cuando ves el gris cambia la perspectiva y la percepción de todo. Pero bueno, aún queda mucho, y es verdad que nos queda mucho verano, y esto a finales de verano ya estará todo prácticamente listo. Vamos a navegar también por la parte del transatlántico, del Sky Bar, ahí en el lateral oeste. Vimos cómo colocaban esos andamios y podemos ver ahí a duras penas cómo han empezado a colocar unas especies de materiales. Ahí lo podemos ver como blancos y negros. Eso es lo que han empezado a colocar, que antes no estaba, que es para seguir con los trabajos del Sky Bar de Castellana. Si amplías mucho, sí se ve bien. A ver. Bueno, eso es una visita, pero si ampliamos mucho el zoom podemos ver ese nuevo material que han colocado ya, sobre todo en la parte norte. Aquí parece que aún no lo han colocado. No, aquí aún no. En la parte sur del Sky Bar aún no. Lo que sigo viendo bastante parado también es la zona de los palcos, en los antiguos palcos triangulares que tenemos entre el tercer y cuarto anfiteatro del lateral oeste. No consigo apreciar si hay alguna novedad, realmente no veo movimiento en la zona, parece que no hay novedades. Vimos también en los últimos vídeos cómo empezaban a quitar los asientos de esos sectores del cuarto anfiteatro del lateral oeste. De momento pues sigue todo igual como lo dejamos el otro día. Seguimos viendo a la izquierda la zona de las viseras, con ese hueco que al final se va a convertir en mitoc, ese hueco que han dejado ahí dentado. Y pudimos ver, y hemos visto en el exterior también, cómo terminaban de colocar ya todas las lamas en esa vísera del fondo sur. Ahí lo tenéis. A falta de colocar, pues bueno, esas víseras que están colocando ahora mismo en la torre A. Vámonos a las cerchas, esas cerchas del fondo norte y del fondo sur, donde ya sabéis que ya tenemos una instalada, quedan 9. Desde esta posición no se ve muy bien, pero se aprecia ahí cómo cae.
esa primera lona, ese primer cojín, y pues parece que no están en posición de seguir colocando más cojines. Y dijo Nuevo Bernabéu que pues ahora iban a colocar más cojines como churros, pero de momento pues hoy parece que no van a continuar esos trabajos, al menos en el fondo norte. Vámonos al fondo sur, que aquí ya sabéis que no han colocado ningún cojín. Vamos a ir lentamente navegando por las terchas, donde, como podemos observar, pues aquí obviamente no han colocado todavía ningún cojín, es más, todavía no están en posición de instalación. Así que vamos a movernos, vámonos para el fondo sur, a esa vista panorámica que nos ofrece el Tour Bernabéu. Lo que puedo ver desde aquí es que ya, bueno, lo vimos en los últimos vídeos también, cómo terminaban de colocar cada una de esas pantallas que contiene el anillo LED del nuevo Bernabéu. Lo que estábamos diciendo antes, desde aquí siguen aprovechando para seguir subiendo ese material a la estructura del videomarcador aquí en el fondo sur. Ahí tienen cogido otro, en cualquier momento lo subirán. Vimos cómo empezaban a picar, a demoler toda esta zona, que ahora veremos mucho mejor, porque básicamente estoy para... ¡Ahí va! Me ha caído... Que me ha caído en toda la cabeza, que no quiero crecer. Y ya podemos ver desde aquí que a la vez que han ido picando ya han colocado pues esta ferralla para, imagino, crear una nueva estructura en toda esta zona. Fíjate, eso en el último vídeo que hice aquí no estaba. Bueno, y antes de salir del tour tenía que sacar estas imágenes, es como parada obligatoria de la zona de los banquillos, que vimos como demolían. Es más, el techo lo tenemos todavía ahí guardado. Hemos visto en el día de hoy cómo comenzaban a colocar y a montar estas estructuras para subirlos a la cercha. Aquí tenemos la antigua zona de banquillos, pues que parece que no presenta mucha novedad, la verdad. Está todo patas arriba y totalmente demolido. Y también tenemos toda esta zona VIP, justo debajo de la zona presidencial, donde han ido quitando los asientos, que además eran asientos nuevos, como los que tenemos ahora mismo en pantalla. Bueno, pues ya volvemos a estar en esta ubicación, volvemos a ver qué es lo que hay en el lateral este. Vimos cómo quitaban los asientos del primer anfiteatro para hacer ese recrecido de las gradas. Vimos cómo quitaban también los asientos del segundo anfiteatro, y en estos precisos instantes están trabajando ya en el tercer anfiteatro de aquí, del lateral este, para hacer la reforma que llevamos viendo durante todos estos días en este primer anfiteatro del lateral este, y como consecuencia también ahora en la parte del fondo norte. Vimos cómo colocaban todas las lonas en la cara interna de la cubierta este. Vimos también cómo empezaban en la parte central, por así decir, con las lamas en esta parte de la visera. No sé yo si vamos a ver desde aquí, creo que no, las lamas de rejilla que hemos visto en el exterior, como ya no estaban. Debe ser que las han subido a la viga corona de esa zona. Seguimos viendo los andamios en toda esta zona. Había alguna persona en el directo que me ha preguntado que si van a aprovechar a colocar pantallas en esta parte limítrofe con las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte con el lateral este, y creo que lo único que van a hacer ahí es pues instalar algún tipo de material, alguna plancha metálica, algo que estéticamente quede bonito. Pero hay pantallas, a no ser que cambien los renders, no colocarán ahí. Otro vistacito a la parte del Skybar de la esquina de la Torre D, donde han vuelto a comenzar a colocar andamios. Ahí lo podemos ver, para seguir trabajando en toda esa mega estructura en la esquina del fondo norte con el lateral este. Y último vistacito también a la parte de la visera, que ya vimos cómo comenzaban a demoler el otro día. De momento pues hoy no tenemos más novedades, parece que han quitado ya lo gordo, por así decir, y veremos en qué se convierte todo esto en estos días. Así que estas son las novedades en el interior. Poco a poco iremos viendo cómo van trayendo más material, todas esas conexiones para las estructuras del videomarcador, y con las grúas que han montado ya aquí en el interior del Bernabéu, pues vamos a ir viendo cómo las van subiendo a la zona de los andamios, que vimos como hace tiempo colocaban ya. Así que de momento pues hoy 19 no han colocado obviamente ninguna, hoy han comenzado a colocar y montar las grúas, así que
a lo largo de esta semana veremos ya movimientos en ese sentido. Así que si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal y nos vemos pronto. Chao.